Hola a todos, muchas gracias a la academia, al doctor Roberto por la invitación para el día de hoy poder platicar con ustedes acerca de este trabajo arduo que se realizó por parte del equipo de epidemiología y control de infecciones dentro de la unidad temporal. Toda esta parte de control de infecciones, debo hacer mención que fue algo que inicialmente se vio como más la necesidad de cuidar al trabajador. Sin embargo, dado que el proyecto se amplió y empezó a abarcar más cosas, van a ver a ustedes ahorita en las siguientes diapositivas cómo fue que progresó hacia ya prácticamente una unidad de vigilancia epidemiológica en forma como en un hospital. Dentro de las actividades del equipo de epidemiología estaban actividades concernientes a toda la cuestión de vigilancia epidemiológica, esto es notificación a de la federación en cuanto al CINAVE, CISBER y otras plataformas, estudios de casos y brotes. Teníamos también una parte de control de infecciones en donde abarcamos toda la cuestión de hospital seguro, prevención de infecciones asociadas a atención de la salud y lavado e higiene de manos, así como la parte primordial que fue la que dio inicio a esta unidad, que es la seguridad del trabajador, con la cuestión del uso del equipo de protección personal, todo lo que le llamamos nosotros donning doffing, que es la colocación y retiro del equipo de protección, el seguimiento de accidentes con punzocortantes y la vigilancia de contactos cuando había riesgos para contagio de COVID, esto realizando toda la parte de vigilancia, detección y notificación oportuna de casos, medidas de control, capacitación continua. Este equipo fue variando conforme iba progresando el tiempo, pero más o menos se mantuvo siempre con 13 especialistas y 4 médicos generales, 15 enfermeros que estuvieron constantes en el equipo. Para la parte de vigilancia epidemiológica, nosotros logramos ingresar 5,333 casos nuevos en la plataforma CISBER. Esto es los casos que eran detectados por primera vez, que aunque hubieran pasado por un triage de parte de jurisdicción sanitaria o algún hospital, nosotros teníamos la oportunidad de subirlos a la plataforma. Tuvimos además reporte de enfermedades, otras enfermedades, no necesariamente COVID. Tuvimos 15 casos reportados en enfermedades como dengue, tuberculosis y VIH, y realizamos 4 brotes de enfermedades diarreicas agudas. Esto es, por ejemplo, con un caso, que fue uno de los brotes, con una E. coli enterotoxigénica, abarcando pacientes y trabajadores para la cuestión de este brote. También vimos en la parte de control de infecciones toda la cuestión de lavado e higiene de manos, en donde se hicieron 1,845 estudios de sombra. Esto debido a que, bueno, llegó la necesidad de empezar a hacer una vigilancia más estrecha del lavado e higiene de manos por el incremento en los días de estancia de los pacientes, aunque inicialmente era una estancia más corta la que se planeaba. Y bueno, aquí nosotros utilizamos la estrategia de capacitaciones directas más que capacitaciones en sala. Se hicieron 2,876 capacitaciones en lavado e higiene de manos y 2,053 capacitaciones directas en los 5 momentos de la OMS. Para la parte de las infecciones asociadas a atención de la salud y los paquetes preventivos, se hicieron la instalación de 217 aislamientos. Esto en todos los pacientes en la terapia intensiva y pacientes de hospitalización. Y se realizaron capacitaciones directas también en temas de prevención y control de infecciones, en específico 5,967, 284 para toda la parte de paquetes preventivos y 1,029 para todas las medidas de precaución. Además, logramos contar con algo importante que fue un mapa microbiológico en el cual nosotros podíamos en tiempo real consultar cuáles eran los microorganismos que tenían los pacientes o que habían crecido en los cultivos que se realizaban en los pacientes y la ubicación que tenían para poder establecer las medidas de control de infecciones. Viendo la parte de lo que es hospital seguro, nosotros tuvimos varios puntos en donde incidimos. Los uniformes, por ejemplo, la política de que todas las personas debían ingresar con el uniforme del centro, los checkpoints para revisión de temperatura y saturación de oxígeno a todos los trabajadores y personal que entrara a las áreas, el aire acondicionado en donde se estableció para las terapias intensivas filtros EPA para la salida y entrada de aire a la unidad, las esclusas y descontaminación del aire con luz ultravioleta.
Tuvimos también la oportunidad de establecer un protocolo para desinfección de equipo de protección personal, en específico caretas, gogles, con uso de alcohol isopropílico, luz ultravioleta o vapor de peróxido. También se establecieron señaléticas, todas las rutas de tránsito para que no hubiera cruces entre las personas que entraban de áreas donde pudiera haber exposición a COVID-19 y las personas que salían de esas áreas con las que entraban. Hubo también un protocolo para desinfección de materiales, esto es todos los materiales usados por los pacientes que se encontraban en hospitalización, de forma que se tuvo limpieza y desinfección de todo el mobiliario. Se estableció también un protocolo de comedor seguro en donde se tenía un límite de personas por mesa, se realizaba limpieza y desinfección de las mesas al momento de que las personas se levantaban del área y se manejaron charolas individuales y por supuesto el lavado de manos siempre antes de poder entrar a las áreas. En cuanto al equipo de protección personal, esa fue siempre una prioridad dentro del centro, ¿no? Se estableció el uso obligatorio de cubrebocas en toda la unidad, para pacientes, para personal administrativo, para médicos, enfermeras, toda la unidad por completo. Y se establecieron protocolos para el uso de este EPP según el riesgo de exposición, estableciendo, por ejemplo, en la terapia intensiva el uso de cubrebocas N95 y en áreas de tránsito general unos cubrebocas más sencillos para el uso limitado que se tenía por el tránsito. Se realizó también aprobación del equipo de protección personal. Todo el equipo que se utilizó por parte de los trabajadores fue evaluado por el área de epidemiología previo a su uso. Fueron más de 100 productos los que se llegaron a evaluar. Tuvimos cerca de 6,948 capacitaciones previo a que el personal ingresara a las áreas, de acuerdo al área donde ellos tenían que ingresar para que supieran cómo utilizar el equipo de protección personal. Y aproximadamente se realizaban 3,750 supervisiones de personal diario en las áreas de retiro y colocación de equipo de protección personal. Aquí cabe destacar que, bueno, dentro de estas áreas de donning y doffing se continuaba la capacitación, ¿no? En el momento en que una enfermera detectaba que se estaba cometiendo algún error, se daba una capacitación al respecto. También hicimos vigilancia de accidentes con punzocortantes, RPBI o salpicaduras. Se tuvo 35 trabajadores en seguimiento para los cuales se estableció una toma de serología, seguimiento por consulta y vía telefónica de todos los efectos que pudieran presentar, sobre todo cuando se tenía que tomar profilaxis para VIH y así hasta continuar el seguimiento a la finalización. Una parte importante dentro del centro fue la vigilancia de casos sospechosos de COVID, tamizaje y el seguimiento de los contactos. Aquí nosotros realizamos un protocolo que está del lado izquierdo. En realidad es un algoritmo un tanto complicado, no empezó muy sencillo, se fue complicado conforme avanzó el tiempo. Pero lo importante de destacar aquí es que nosotros establecimos semáforos con los cuales pudimos clasificar a los pacientes de acuerdo al riesgo que tenían de tener COVID, ¿no? Y las pruebas que nosotros hacíamos de laboratorio y PCRs para poder detectar. Se daba seguimiento diario a todos los trabajadores, tanto los trabajadores que estaban en aislamiento como los trabajadores que ya tenían positividad como tal. Y pues bueno, tuvimos una tasa, considero yo, bastante buena de médicos, enfermeras y otro personal positivos a COVID gracias al uso del equipo de protección personal y la capacitación, las cuales en todos tuvimos una tasa menor del 20%. Para la vacunación de COVID-19, que es parte también de esta cuestión de salud del trabajador, nosotros alcanzamos a aplicar 6,443 dosis en 3,553 personas. Esto a partir del mes de febrero. Y si ustedes observan la gráfica, pues realmente la vacunación es una intervención que logra su cometido, ¿no? Disminuir el número de casos. Si nosotros vemos en los primeros meses del año, teníamos una cantidad considerable de casos comparado con lo que tuvimos a partir de que empezamos a realizar esta estrategia de vacunación. Cabe mencionar que toda la vacunación estuvo a cargo del equipo de epidemiología de la unidad temporal COVID, porque también intervinieron otras áreas. Y esta vacunación considero fue realmente un éxito por la respuesta de los trabajadores a quererse vacunar, ¿no? Sí tuvimos positivos post vacuna, definitivamente, pero en una proporción mucho menor a los casos que habíamos presentado a lo largo del
año. Y ya para concluir mi presentación, es muy tardado mencionar a todas las personas que fueron parte de este gran equipo de epidemiología. Sus nombres se encuentran ahí y darles las gracias a todos por su atención.